25 de mayo y todos los años festejamos, llenamos todos los balcones de banderas, hacemos un locro patrio, hacemos pastelitos. Ahora, ¿qué pasó el 25 de mayo? Porque después llega el 9 de julio y decimos somos independientes y volvemos a festejar. Pero la Argentina tiene dos independencias. ¿Cómo es esto? Mito número 1, la Revolución de Mayo fue independentista. No. ¿Qué pasó realmente el 25 de mayo de 1810? Vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo, al momento en que Fernando VII, rey de España, fue tomado prisionero. El rey de España se llamaba Carlos IV. En 1808 los franceses, al mando de Napoleón Bonaparte, invadieron España, invadieron toda la península ibérica, y Napoleón obligó al rey Carlos IV a abdicar, ¿sí?, a dejar el trono en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón era francés, estaba estableciendo un imperio en toda Europa, llega a España para invadirla, toma prisionero al rey. El rey Fernando VII era un rey que venía a modernizar la monarquía. Se creía que él podía modernizar la monarquía española, cortar con el absolutismo monárquico de su padre, Carlos IV, y traer ideas más renovadas a España, por ende también a las colonias. Luego, Napoleón puso a su hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Entonces los españoles tenían dos opciones: o jurar fidelidad a este nuevo rey, o formar juntas de vecinos, que es lo que hicieron muchas ciudades. La junta que se forma en el Río de la Plata no es una junta aislada, sino que se va a inscribir en un movimiento juntista que tiene que ver con un movimiento alrededor de América del Sur y además en España. Cuando es tomado prisionero Fernando VII, en España se generan juntas de gobierno, ¿sí?, ante la ausencia del rey, juntas de ciudadanos que se agrupan para que ese poder que estaba depositado en el rey y en la figura del rey no está más, vuelva al pueblo. ¿Qué ocurrió en 1810? Los franceses avanzaron hacia el sur de España, que era el territorio que controlaban las juntas. Entonces, la Junta Central se disolvió y se formó un consejo de regencia. Esas noticias llegan a América y se genera esto que se llamó el movimiento juntista, no solamente en el Río de la Plata, sino también en el Alto Perú, en Colombia. Se generaron juntas en todo el espacio americano con el concepto de que si el rey no está ejerciendo sus funciones, el poder reside en el pueblo. Como las noticias llegaban con 4 meses de demora, la noticia de la disolución de la Junta Central llega a Buenos Aires el 18 de mayo. Llega en un contexto muy particular del Río de la Plata, porque no solo estaba esta crisis política muy fuerte en la España peninsular, sino que también ocurrían otras cosas a nivel local. Pensemos que en los últimos 3 años había habido 3 virreyes distintos y que hacía poco la ciudad de Buenos Aires había sufrido invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas, en primer lugar, demostraron que los españoles, las autoridades españolas, no estaban presentes para defender a la ciudad, ¿sí? Fueron los habitantes de Buenos Aires los que tuvieron que expulsar a los invasores. Y en segundo lugar, esta experiencia de defenderse a sí mismos les otorgó muchísima autonomía. Entonces, es en este contexto particular que llega la noticia de la disolución de la Junta Central. Ya desde los inicios de la invasión napoleónica en España se discutía en la sociedad en general, en todas las capas de la sociedad, qué era lo que había que hacer, ¿sí? Había discusiones políticas. Frente a esta noticia de la disolución de la Junta Central, llega el momento de preguntarse concretamente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguimos las instrucciones de este Consejo de Regencia, que por otra parte estaba amenazado por la presencia francesa? ¿O formamos una junta propia? Se producen estas reuniones, los cabildos abiertos, donde primero se decide
desplazar al virrey Cisneros y finalmente se decide formar una junta. ¿Sí? Afuera del cabildo hay una movilización popular que está encabezada por el regimiento de patricios, que era una de las milicias que había defendido a la ciudad frente a las invasiones inglesas, ¿sí? Y finalmente se forma esta junta presidida por Cornelio Saavedra, que estaba al mando del regimiento de los patricios. Sus secretarios fueron Mariano Moreno y Juan José Paso. Y también tenía 6 vocales: Manuel Belgrano, Alberti, Castelli, Mateu, Ascuénaga y Larrea. También tenían algo en común. Todos habían estudiado y trajeron a América las ideas de la libertad, las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, las ideas republicanas, las ideas democráticas. Dentro de esa primera junta había posiciones políticas encontradas. No opinaban todos igual. Se empezaron a dividir 2 grupos: quienes estaban a favor de Cornelio Saavedra y quienes estaban con Mariano Moreno. De hecho, hay autores que dicen que la Revolución de Mayo es una porción de la Revolución Americana y que además es una porción de la revolución que estaba sucediendo en España. Ustedes tienen que saber que después de la Revolución de Mayo, la bandera española sigue flameando en el puerto de Buenos Aires. La primera junta de gobierno jura en nombre de Fernando VII. ¿Qué quiere decir esto? No había un sentimiento de independencia todavía. Ese sentimiento va a empezar a generarse cuando las expectativas que había sobre el rey empiecen a desvanecerse, ¿sí? Cuando este absolutismo vuelva con toda la fuerza a querer reconquistar las colonias en América. No se trató solamente de un asunto de los varones blancos importantes de clase alta de Buenos Aires. ¿Sí? La Revolución de Mayo fue mucho más que eso. De hecho, una de las primeras cosas que hizo la Junta fue enviar a algunos de sus miembros a otras provincias para informar de los sucesos de Mayo y para tratar de convencerlos de que apoyen a la Junta y al movimiento revolucionario. Castelli fue al Alto Perú. Recordemos que el Alto Perú es lo que hoy es Bolivia, que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Ahí, en el Alto Perú, Castelli leyó su proclama invitando a unirse a la Revolución de Mayo, a los indígenas especialmente. Por eso leyó la proclama en las lenguas quechua y aymara. Lo mismo hizo Belgrano en el Paraguay, donde leyó la proclama usando el guaraní. Entonces, tanto los sucesos de Mayo como la guerra de independencia que le siguió tuvo mucha participación de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y en general de los sectores populares. Y se nos aparece en esta historia la figura de un hombre, la figura de Manuel Belgrano, que seguramente ustedes lo conozcan porque fue el creador de la bandera. Este año se cumplen 200 años de su fallecimiento y 250 de su nacimiento. Y Belgrano fue mucho más que solamente el creador de la bandera. Belgrano fue un político, fue un estadista, fue una persona dedicada a pensar el país. Él estudió leyes en Salamanca, en España, se recibió de abogado y durante la administración colonial en América, él fue el secretario del Consulado de Buenos Aires. Desde esa función empezó a pensar todas las áreas de gobierno. Empezó a pensar el desarrollo industrial, el desarrollo en la agricultura, el desarrollo del comercio, pensó la educación, pensó el rol de la mujer en la sociedad. Fue uno de los primeros, de los pioneros en haber propuesto la educación para las mujeres, que estaban excluidas del ámbito educativo en ese momento. Él decide volverse militar porque creía que esa era la mejor función posible para ese momento histórico del país, y ahí es cuando se pone al frente del Ejército del Norte y va a librar las batallas en el norte de nuestro país para frenar la avanzada realista, para
para frenar la avanzada de estas tropas españolas que venían a reconquistar las colonias después de la restauración monárquica. Al mando del Ejército del Norte, además, va a seguir cumpliendo sus funciones, va a crear escuelas, va a donar sus honorarios para el desarrollo del país. Va a ser un hombre que va a dedicar su vida a la construcción de esta patria que no era pensada como la Argentina que conocemos hoy, sino que era una patria grande, era una patria americana, era una patria sudamericana particularmente, y su gesta al frente del Ejército del Norte va a ser fundamental para lograr este camino a la independencia. Luego de su paso por el Ejército del Norte va a ser enviado a Europa junto a Rivadavia y allí va a analizar y va a ver la situación que se encontraba en Europa y va a regresar en las vísperas del Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, va a ser citado por el Congreso de Tucumán para que preste su testimonio acerca de lo que él veía que había pasado en Europa. En Europa, él había visto el sistema monárquico en funcionamiento, en particular el sistema monárquico parlamentario que tiene el Reino Unido, y va a proponer al Congreso de Tucumán que la forma de gobierno más adecuada para América sea una monarquía, pero una monarquía constitucional y una monarquía cuyo rey, cuya cabeza sea un inca, un heredero del trono inca. ¿Por qué pensaba esto? Porque Belgrano, ante todo, creía en la Unión Americana y la única manera que había para convencer no solamente al Río de la Plata, sino además al Alto Perú, de que debíamos declarar la independencia, era poner un representante de la casa incaica como representante de todos los americanos, no solamente de los criollos, sino también de las poblaciones originarias de América. En aquel entonces, las ideas de Belgrano, si bien era un hombre respetado en la política, no fueron tomadas en cuenta, particularmente porque dentro de los congresistas que asistieron al Congreso de Tucumán había un alto contenido de discriminación y de racismo hacia las poblaciones originarias. En mayo no hubo independencia, en julio de 1816 sí. ¿Qué pasó? Fueron 6 años agitados en la vida de las provincias de Sudamérica. Después de mayo comenzó la guerra de independencia, donde inicialmente se enfrentaban los que estaban a favor de la Junta y quienes estaban en contra. Asimismo, en el bando revolucionario también había posiciones encontradas. Como dijimos, en la Junta estaban quienes apoyaban a Saavedra y quienes apoyaban a Moreno, que era el sector más radicalizado. Este sector radicalizado fue de a poco ganando más poder y se propusieron hacer una constitución. Esto no era una novedad porque en la España peninsular en 1812 se elaboró una constitución que fue la Constitución de Cádiz. ¿Sí? En algunos lugares de América esta Constitución de Cádiz fue bien recibida y en otros no tanto. ¿Por qué? Porque otorgaba muy poca representación a los territorios americanos, a los habitantes de los territorios americanos, lo cual dejaba en evidencia la desigualdad que había entre los españoles que vivían en la península ibérica y los españoles que vivían en los territorios americanos. Este sector más radicalizado de los revolucionarios se propone entonces un congreso constituyente que fue la Asamblea del año 13. Que si bien no redactó una constitución, ni tampoco logró la independencia, sí lograron algunas cuestiones que fueron clave, como la libertad de vientre, que significaba que cualquier niño nacido de una esclava iba a nacer libre, como la extinción de el tributo, la mita y el yanaconazgo, que eran las máximas instituciones de explotación a los indígenas, como la supresión de los títulos de nobleza, la libertad de prensa. Pero otra novedad fundamental de la Asamblea del año 13 es que ya no jura fidelidad al rey Fernando VII. ¿Sí?
Entonces, esto nos está demostrando que entre 1810 y 1813 ya estuvo habiendo cambios políticos importantes. Finalmente, en 1814, Fernando VII fue liberado. Entonces, ahora las personas ya no solo se imaginaban lo que quería el rey, sino que pudieron ver concretamente qué es lo que este rey quería. ¿Qué es lo que pasó? El rey, Fernando VII, cuando es liberado y vuelve a sus funciones, en vez de cumplir con toda esta expectativa de la sociedad, tanto española como americana, de que viniera a renovar el sentido de la monarquía, va a restaurar el absolutismo y va a venir a América a reconquistar todo eso que había perdido en su tiempo de prisión. Fernando VII dice que va a castigar a quienes elaboraron la Constitución de Cádiz y que va a castigar a todos los movimientos juntistas, tanto de América como de España. En general, se propone castigar a todas las colonias rebeldes. O sea, que Fernando, en el intento de asegurar sus dominios en América, empuja a los americanos a tomar una decisión. Si se van a someter al absolutismo y perder toda esa autonomía que habían ganado, o independizarse definitivamente. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Se va a declarar la independencia, se va a firmar el acta de la independencia definitiva, no de la Argentina, sino de las Provincias Unidas. Asimismo, estas Provincias Unidas tenían algunos espacios que no participaron del Congreso. En particular, esos espacios eran los espacios del litoral. La banda oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, no participan del Congreso del 9 de julio de 1816, no participan del Congreso de Tucumán, porque habían realizado el Congreso de los Pueblos Libres. La disputa entre el litoral y Buenos Aires por el control del territorio y la forma de organización política que debía tener esta nación naciente, se tornaron cada vez más difíciles de llevar, y es por eso que estas provincias no participan del Congreso en Tucumán.